Chicos, buenas noches. Su profe Fernando Vélez. Esta vez pues les saluda antes, pues buenas noches. Como dije anteriormente, pues su profe Fernando Vélez les viene a compartir un nuevo video sobre progresiones. En el video anterior pues expliqué sobre progresiones aritméticas, pero de un primer orden. Ahora voy a explicar progresiones aritméticas, pero de un segundo orden, ¿no? Es decir, ya no serían funciones, ya no serían de tipo lineal, ¿no? O de grado 1, sino que ahorita van a ser de forma cuadrática o de grado 2. Y el procedimiento aquí es muy diferente, ¿sí? Entonces, poner mucha atención, por favor, que ahora empezamos. Entonces, esto era la aplicación del ejemplo anterior, ¿no? O sea, de las progresiones aritméticas, pero del primer orden. ¿Sí? Entonces vamos a hacer las de segundo orden. Borramos todo esto. Esperamos un minutito, unos segunditos, por favor, para borrar. Ok. Entonces, vuelvo y repito, ¿no? Progresiones hay de dos tipos, aritméticas y geométricas. Las aritméticas son aquellas que sumado o restado un valor constante puede aumentar o disminuir la serie, ¿no? Es decir, puede ser una serie creciente como decreciente. Una progresión geométrica, pues en este caso es un valor que multiplica o divide la serie, ¿no? Que la puede hacer creciente o decreciente. Entonces vamos a trabajar. Vamos a escribir primeramente la serie, ¿no? En este caso quiero resolver el que estuvimos haciéndolo hoy en clases, ¿sí? Entonces vamos a escribir la serie. La serie está de la siguiente forma. Sería, hagámoslo con color negro. La serie sería 4, 11, sería 22, 37, 56, listo. Aquí vamos a calcular. Le voy a dejar en este cuadrito el valor que voy a calcular, ¿sí? Entonces, vamos haciendo el análisis. Vamos deduciendo lo que tenemos, ¿no? A ver, voy a ver si o sea, ahorita ustedes saben que esto es de segundo orden, pero nos vamos a dar cuenta por qué es de segundo orden. A ver, si yo cojo el segundo número y lo resto con el primero, observo que al restar 11 menos 4 me da 7, ¿verdad? Entonces, este sería el valor que tiene que irse. Si sería de primer orden, pues este sería el valor que tiene que irse sumando, ¿no? El primero con el segundo, o sea, el primero más la diferencia me debe dar el segundo más la diferencia me debe dar el tercero, y así sucesivamente. Vamos a ver si comprobamos. Entonces ya sabemos que es 7. Vamos a ver. Si yo cojo 4 y le sumo 7, observamos que corresponde, ¿no? Es decir, 4 más 7 me da 11. Para que sea una progresión geométrica de primer orden, al sumarle yo 11 más 7 me tendría que dar 18, pero observo que me da 22, entonces esta serie no es constante. ¿Qué número sumado 11 para llegar a 22? No le puedo sumar 7. ¿Cuánto tendría que sumarle? 11 mismo, ¿verdad? Es decir, 11. ¿Verdad? De 22 para llegar a 37 tengo que sumarle 15, ¿verdad? Y de 37 para llegar a 56, ¿qué tengo que hacer? Sumarle 19. Y observamos que el primer orden no es el valor constante que se repite, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer aquí? Descubrir esa diferencia. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Voy a trabajar con los valores en este caso de la primer orden, ¿no? ¿Qué sería? A ver, si yo cojo y resto 11 menos 7 me va a dar 4. ¿Sí o no?
Ok, entonces aquí vamos a probar a ver si sumado 4 de forma constante en toda la serie, pues a ver si satisface. 7 más 4 me da 11, sumémosle 11 más 4, a ver si me da los 15. Correcto, me da 15. Y si yo le sumo más 4 al 15, me tiene que dar ¿qué cosa? 19. Entonces, ¿qué observamos nosotros aquí? Que esto aquí sería primer orden, ¿verdad? Escribámoslo, aquí sería primer orden, ¿verdad? Sería de primer orden. Y esta, ¿qué vendría a ser? Vendría a ser de segundo orden, ¿verdad? Entonces, en el segundo orden observamos que la diferencia es constante y se repite. Entonces, ahora sí. A ver, por lógica, por razonamiento, si yo, por ejemplo, al 19 le vuelvo a sumar 4, o sea, aquí al 19 le vuelvo a sumar 4, me va a dar ¿cuánto? Me va a dar 23, ¿verdad? Y si yo al 56 le sumo 23, me va a dar 79. Pongámosle con color rojo. A ver si le borramos aquí. Pongámosle de color rojo. Ok. Pongámoslo de color rojo. Me va a dar ¿qué cosa? Me va a dar ay, qué iras. Color rojo, di. Nos va a dar ¿qué cosa? 79. Entonces vamos a aplicar pues fórmulas para nosotros llegar a ese resultado, ¿sí? Entonces, aquí ocupa la posición 1, ¿no? Aquí sería la posición 2, aquí sería la posición 3, aquí sería la posición 4, aquí sería la posición 5 y lo que yo acabo de calcular sería la posición 6, ¿no? Es la posición que ocupa cada número de esos en la serie. Entonces, ¿cómo calculo esta diferencia aplicando una fórmula? Vamos a utilizar la misma fórmula de progresiones aritméticas, pero de primer orden, ¿sí? Entonces, les recuerdo la primera fórmula. Decía que el término general va a ser igual al primer término, ¿verdad? Sumado con el número total de elementos de la serie disminuido en 1 multiplicado por la diferencia. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a calcular aquí? Voy a calcular la diferencia. Pero ojo, ¿cómo calculo la diferencia? Esta diferencia es de la serie de primer orden, no de la serie original. Ojo, este más 4, que es la diferencia, todo esto que está aquí, todo esto es diferencia, ¿no? O sea, es la diferencia que yo acabé de calcular de forma utilizando un método lógico, ¿no? O sea, un método de razonamiento, algo ahí utilicé para determinar eso, pero voy a aplicar una fórmula y me tiene que dar 4, pero esta diferencia es de esta serie de primer orden, ¿sí? Entonces vamos a trabajar con esta serie de primer orden, más no con la serie original. Entonces, aquí el 7 vendría a ser el primer término, ¿verdad? Entonces yo escribo, a ver, escribamos primero la fórmula. La fórmula sería el último término, o el término general, sería el término general menos el primer término dividido entre el número total de elementos de la serie disminuido en 1. Vamos a ver si aplicado los valores en la fórmula me da 4. Último término de la serie de primer orden. Último término, 19. ¿Verdad? 19. Menos el primer elemento, que sería 7. 19 menos 7. El número total de elementos son 1, 2, 3 y 4. Sería 4 menos 1, ¿verdad? Entonces observamos nosotros aquí que me quedó una diferencia acá abajo también. Entonces vamos a operar esa diferencia. Por eso que eso se llama diferencia, ¿no? Ya, 19 menos 7 es 12. 4 menos 1 es 3.
Y la diferencia es igual a ¿cuánto? 12 para 3 me da 4. Entonces, nosotros observamos que calculé la diferencia, mira, aplicando la fórmula de progresión aritmética, ¿no? Aquí está, la diferencia 4 la acabé de calcular. Ahora, ¿cómo calculo yo el término general, ¿no? Que es el término general en la posición 6, que es 79. Entonces aquí yo tengo que aplicar un procedimiento que es un poquito largo y extenso, que sería formando ecuaciones, ¿no? Es sencillo, sino que es un poco extenso. Más que difícil, es más extenso. Entonces, pongan la atención cómo vamos a trabajar. A ver. Yo voy a partir de la siguiente fórmula, ¿ya? Pongan la atención. Yo voy a calcular el término general. Voy a calcular el término general. O el término general va a ser igual a un valor que multiplica por el número de elementos pero elevado al cuadrado, ¿sí? Más un valor diferente multiplicado por el mismo número de elementos más c. ¿Sí? Ya, esa sería la fórmula para yo aplicar término general pero de segundo orden. Como es de segundo orden, pues le había indicado que es de la forma cuadrática, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo necesito aquí? Yo necesito calcular el valor que corresponde al valor de A, necesito calcular el valor que corresponde a B y necesito calcular el valor que corresponde a C. Entonces, para ello vamos a aplicar las siguientes fórmulas. A ver, vamos a aplicar las fórmulas. La primera fórmula que nosotros vamos a aplicar para calcular A sería 2A, siempre, o sea, siempre va a aplicar usted estas fórmulas. 2A va a ser igual a la diferencia. Sí, siempre. Siempre. Yo voy, por ejemplo, voy determinando cada término de la forma cuadrática y aquí voy calculando en forma ascendente, así, para allá, para arriba. ¿Sí estamos? O del primer término para abajo, como que queramos ver. Entonces, el valor de A va a ser igual a 2A, es igual a la diferencia. Ya esa sería la primera fórmula, a la diferencia. ¿Sí? O de una vez pongámoslo, de una vez pongamos. La diferencia aquí, ¿cuánto es? 4. Ya tengo la primera fórmula. ¿Cuál es mi segunda fórmula? Sería 3A más el valor de B es igual al primer elemento del primer orden, es decir, a 7. ¿Sí, no? Ahora, para calcular el valor de C, vamos a aplicar la siguiente fórmula. A más B más C es igual al primer elemento de la serie original. Es decir, a este valor. Es decir, es igual a 4. Listo. Hasta ahí. Entonces vamos a calcular cada uno de esos valores. Voy aquí a calcular A. Y para calcular A, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a despejar A, que sería 4 entre 2. El 2 que está multiplicando, baja a dividir. Y A es igual a ¿cuánto? A es igual a 2. Y ya está el primer valor de A. Ahora, como en ecuaciones, este valor lo ubico en el valor que corresponde con A. Y despejo B. Entonces, despejado B, esto va a ser igual a 7. Esto que está sumando pasa a restar a 3. Y en vez de escribir A, reemplazo el valor que corresponde a A, ¿verdad? Entonces sería a 2. Y si nosotros multiplicamos esto, B va a ser igual a a 7. A 7 menos 3 por 2 me da 6. B es igual a 1. Ahora, con este valor que acabé de calcular de B, vengo y reemplazo en la tercera ecuación para calcular C. Y C va a ser igual a 4 menos A, que es 2, y menos
menos B es 1, ¿verdad? Menos 1. Pasa, como está con positivo, pasa a restar. ¿Y C qué me dio? C me dio 4 menos 2, me queda 2 menos 1, 1. Ya tengo el valor de C. Ahora, ¿cómo me va a quedar la fórmula? La fórmula me va a quedar de la siguiente forma. Me va a quedar A corresponde a ¿cuánto? A 2n elevado al cuadrado. Usted sabe que n, ¿qué es n? N es el término general. El término que yo voy a calcular es n, ¿no? Más b por n sería. B, ¿cuánto es? Es 1. Es decir, simplemente n más c, ¿cuánto es? Es 1. Sería más 1. Esta sería la fórmula que yo voy a aplicar para calcular término general. ¿Sí estamos? De ahí partimos. Ok. A ver, entonces de ahí vamos a trabajar. Entonces vamos a calcular el término general. Ponga la atención, voy a calcular el término general ahora, ¿no? Para que el término general me tiene que dar 79. Entonces, el término que está ¿en qué posición? 1, 2, 3, 4, 5. En la sexta posición va a ser igual al 2 que multiplica el número en esa posición, que sería 6 elevado al cuadrado. ¿Más cuánto? Más el número que ocupa en esa posición, que sería 6 más 1. ¿Sí? Entonces, el término general en la sexta posición va a ser igual. Aquí, 6 al cuadrado es 36. 36 por 2 es 72. Más 6. O pongámosle directo aquí, ¿cuánto me da? ¿Cuánto me da aquí? ¿Cuánto me da aquí? Sumado todo esto me va a dar 6 más 1, 7, ¿verdad? Listo. Entonces, el término general en la posición 6, ¿cuánto es? Veámosle, voy a ponerle de otro color. 72 más 7 me da 79. Listo, miren. Hasta ahí acabé de calcular. Pero ¿qué tal si yo, por ejemplo, le pido el número en la posición 100? ¿Qué es lo que usted tiene que hacer a esta fórmula? Reemplazar n por el número que va a ocupar en la posición. Es decir, si yo digo 100, ¿qué tendría que yo reemplazar aquí? N equivale a 100. Aquí sería 100 al cuadrado más 100. Y de esa forma yo calculo en esta serie numérica el valor, el último término que corresponde a la posición 100. ¿Sí estamos? Ok. Hasta ahí es la primera parte. Entonces yo necesito que por favor tenga esta información, porque vamos a calcular la suma de esta serie numérica, que en este caso pues es una progresión aritmética. ¿Sí? Entonces necesito que tenga toda esta información. ¿Sí estamos? Ok. Porque yo voy a borrar para hacer la suma. Ok, continuamos. Entonces lo que vamos a calcular ahorita es la suma, ¿no? Entonces la suma, pongamos con color azul. Si yo hago con la calculadora, comienzo a sumar 4 más 11 más 22 más 37 más 56 y más 79, que fue el término general que lo calculamos anteriormente. Esto me va a dar un total de ¿cuánto? De 209. Y si no, confirme usted con la calculadora. Esto vendría a ser la suma de todos esos 6 términos, ¿no? Imagínense si yo le pidiera sumar 100 términos. O sea, es demasiado. O sea, usted va a demorarse mucho tiempo. Sumar 1000 términos, sumar 500 términos. Entonces no podemos hacerlo con la calculadora así como lo hice yo ahorita con simples 6 términos. ¿Sí? Entonces en eso debemos pensar nosotros, que si yo
le pido que sume 100 términos, usted tendrá que estar sumando 100 veces esos valores. Es decir, usted se va a demorar mucho tiempo. Para eso, pues, les voy a explicar el siguiente procedimiento, ¿sí? Entonces, el siguiente procedimiento trata sobre la suma. Para yo hacer la suma, que le represento con S, de n términos, vamos a aplicar la siguiente fórmula. Pónganme mucha atención porque esto es súper complicado. De pronto es algo nuevo para usted. A ver, vamos a aplicar la siguiente fórmula. Sumatoria, este símbolo es una letra griega, sigma, se llama sigma, así, sigma. ¿Y para qué se utiliza este símbolo sigma? Para poder hacer sumatorias. Sumas, o pongámosle simplemente para hacer sumas, pero sería sumatorias. Pero, ¿qué tipo de sumatorias? De n términos, o sea, números infinitos de términos. ¿Sí estamos? Entonces, ¿cómo es la notación de esto? ¿Cómo es la fórmula? Sería que va desde un límite inferior, que sería 1, a un límite superior, que sería el término general, ¿verdad? ¿De qué cosa? De esta forma cuadrática, que sería a la n elevado al cuadrado más bn más c. ¿Sí estamos? Ya, esa sería la forma general. Vuelvo y explico, ¿no? Utilizo este símbolo que significa sumatoria, que en letra griega se llama sigma. ¿Y para qué sirve esto? Para hacer sumatoria de n elementos, es decir, de varios elementos. Pueden ser 10, pueden ser 100, pueden ser 1000, pueden ser 1.000.000. Para eso sirve esta fórmula. ¿Sí estamos? Ok. Entonces, vamos a reemplazar los valores que yo tengo. Entonces, a ver, la suma que yo voy a hacer va a ser de cuántos términos. Apenas yo solamente voy a hacer de cuántos términos, de 6 términos, de 6 términos. Entonces sería la sumatoria de 6 términos. Esto va a ser igual a sigma, que inicia desde 1 hasta ¿cuánto? Hasta último término sería 6, ¿verdad? Y reemplazo la fórmula que yo obtuve de esta serie, ¿no? De segundo orden, que sería 2n al cuadrado más n más 1. Eso, aquí voy a aplicar la fórmula, aquí voy a aplicar esta fórmula de sumatoria, pues, en esta regla de correspondencia para esta serie numérica. ¿Sí? Entonces, para ello, pues, para ello usted tiene que saber las propiedades de la sumatoria. Hay ciertas propiedades que nosotros vamos a aplicar, como por ejemplo la sumatoria de un valor constante, la sumatoria de un valor que esté elevado al cuadrado, la sumatoria de un valor que esté en forma lineal, con grado 1. ¿Sí? Entonces, sigamos. La sumatoria de 6 términos va a ser igual. Hay una propiedad cuando, por ejemplo, usted tiene más de un término. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Es como que yo voy a aplicar propiedad distributiva. Es decir, este elemento sigma voy a comenzar a multiplicar por cada uno de mis valores que yo tengo. ¿Sí estamos? Ok. Y de paso voy a ir reemplazando ya lo que corresponde aquí. Entonces me va a quedar aquí. Me va a quedar que sigma desde 1, sigma desde 1 hasta 6, ¿de qué cosa? Del primer elemento, de 2n al cuadrado, más, asimismo, sigma desde un límite inferior, 1, hasta el término general 6, ¿de qué cosa? De n, más, asimismo, sigma desde un límite inferior, 1, hasta el término general 6,
de 1. Listo. Esa es una propiedad que se utiliza en la sumatoria de números. N números, ¿no? O sea, infinitos números. Sumatoria de infinitos números. Ahora, ¿qué tal si, por ejemplo, este 2 lo paso como primer elemento? ¿Cómo me va a quedar? Ojalá me alcance el espacio. Sumatoria de 6 términos va a ser igual a 2 que multiplica a la sumatoria desde de 1, digámoslo, hasta 6, pero de n al cuadrado, miren. ¿Sí? Porque la propiedad que utiliza la sumatoria es esta. No más 2n al cuadrado, sino sigma por n al cuadrado. ¿Sí? Más sigma sumatoria de i igual a 1 hasta 6, pero de n, más sigma de un límite inferior 1 hasta 6, pero de 1. ¿Sí? Entonces, aquí para algo explicarles, porque yo voy a ver si les subo otro video donde solamente explico sobre las propiedades de la sumatoria, utilizando el símbolo sigma. Si estamos, pero bueno, les voy a explicar aquí rapidito. ¿Qué sucede aquí realmente? O sea, en esta parte, aquí en esto, o sea, en esta partecita de sigma desde 1, ¿qué sucede aquí? Desde 1 hasta 6 de n al cuadrado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es decir, aquí va a sumar infinitamente puros valores de este número según la posición. Por ejemplo, aquí va a sumar 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, sí, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado, 5 al cuadrado, 6, aquí hablo, 6 al cuadrado, 5 al cuadrado, 6 al cuadrado, ¿hasta dónde? Hasta n términos infinitos, ¿no? Pero al cuadrado. Entonces ahí utilizo eso, es decir, que va desde 1 hasta 6 trabajando en esta forma. ¿Sí? Desde 1 hasta 6, porque usted sabe que aquí está el término general. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer usted aquí? Para yo no poner todo esto, porque me demoraría mucho tiempo, como les decía, ¿qué tal que yo tengo 100 términos, tengo 1000 términos, tengo 1.000.000 de términos? No voy a sumar 1.000.000 de veces, pues nunca. Para ello vamos a utilizar una fórmula. Póngale mucha atención. ¿Cuál es la siguiente fórmula? O más bien, todo esto va a ser igual. Todo esto va a ser igual a n. En este caso, pongámosle el término general, n, que multiplica al término general más 1 por, eso tiene que irse incrementando, ¿no? Por 2 término general más 1. Y todo esto va a estar dividido entre 6. Ok. Si estamos, esto yo tengo que reemplazar aquí. Ahora, cuando la sumatoria desde 1 hasta 6 es solamente de un número, ¿qué significa esto? Que aquí estaría así 1, 2, 3, se va a incrementar 4, 5, 6, ¿hasta dónde? Hasta n términos, ¿verdad? Esto es lo que yo voy a ir sumando también. Entonces, pero yo sumar 100 términos, como les decía, 1.000.000 de términos, no lo vamos a hacer. Entonces, para ello, vamos a utilizar la siguiente fórmula, que indica que el término general multiplicado por el término general más 1 dividido para 2. Si estamos, listo, esa sería la segunda fórmula.
Y la tercera fórmula que vamos a utilizar, pues la voy a hacer acá. Asimismo, sigma desde 1 hasta 6, que sería el término general. ¿De qué cosa? De un número, lo voy a utilizar una letra, C, digamos, una constante. ¿A qué va a ser igual esto? Va a ser igual al término general multiplicado por ese número que es la constante, ¿sí? Entonces, todo esto tenemos que aplicar aquí. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Póngale mucha atención cómo voy reemplazando. A ver, el término en la sexta posición, o la sumatoria en la sexta posición, va a ser igual a 2, que es este número que multiplica, y reemplazo las fórmulas. Término general, ¿cuál es mi término general? Es 6. Entonces, o el último término es 6. Tengo que reemplazar el término general por 6. O si no, donde encuentro término general por 6. Y eso es lo que voy reemplazando. Entonces, aquí hay término general, sería 6. Que multiplica al término general, que sería 6 más 1, que está aquí, por 2 veces el término general, es decir, 2 por 6 más 1. Todo esto va a estar dividido entre 6. Ahí, entre 6. ¿Estamos? Más. Bien, vengo acá. Aquí me indica la siguiente forma. Sería más. ¿Qué cosa? Término general, que es 6, que va a estar multiplicado por el término general más 1. Pero todo esto va a estar dividido entre 2. ¿Más qué cosa? Más la sumatoria de una constante, que sería término general multiplicado por la constante. Mi término general es 6 aquí. ¿Y cuál es mi constante? Mi constante es 1. Y 6 por 1 es 6. Entonces, chicos, aquí fue el error que se cometió en la clase, que nosotros le habíamos puesto 1 y nunca nos salió la sumatoria. Entonces se corrige aquí, posteriormente se corrige ahorita, que yo debo multiplicar es el término general, es decir, el último término, por el valor que tengo yo como constante, es decir, 1. Si yo aquí tuviese como constante un 3, tendría que multiplicar mi término general por 3. ¿Sí estamos? Entonces todo esto voy a comenzar a escribir aquí. Aquí vamos a hacer para no borrar las fórmulas. Entonces, el término general en la sexta posición va a ser igual. Si yo, por ejemplo, ¿podré simplificar este 6 con este 6 que está afuera? Sí, ¿no? Sí puedo. Y si no, hagámosle la operación. Me va a quedar el 2 que está afuera, ¿verdad? Aquí va a estar 6. Simplifiquémosle de una. Este 6 con este 6 se simplifica y me va a quedar 6 más 1, 7. Por, ¿verdad que está multiplicando? Por, aquí, 2 por 6 es 12. Más 1, 13. ¿Sí estamos? 13. Ya multipliqué todo esto, repito. Este 2 es este valor. Aquí el 6 lo simplifiqué con el que yo dividí en la fórmula para 6. Sexta 1, sexta 1. Me quedó solo este paréntesis. 6 más 1 es 7. 2. Aquí esto se hace 12. Todo esto se hace 12. Más 1, 13. Más. Puedo aquí simplificar y sacar la mitad, ¿no? Con este 6. Y aquí me va a quedar 3. Y aquí me va a quedar 7. Esta suma sería 7. Porque tengo 6 más 1, 7. Y 7 por 3 me queda 21. Es decir, aquí va a sumarse más 21. Y más 6. Sigamos. La sumatoria en la sexta posición va a ser igual. 7 por 13 sería 7 por 10 son 70. Más 7 por 3, 21. 70 más 21 es 91. Es decir, aquí yo tendría 2 por 91. ¿Verdad? Más, ¿qué cosa? 21 más 6 sería 27.
Entonces, la sumatoria en la sexta posición va a ser igual. 2 por 91, 90 más 90 es 180. Y 1 más 1 es 2, sería 182. 182 más 27. Me tiene que dar, ojo, me tiene que dar 209 como resultado. Entonces, vamos a ver si me da 209. A ver, vamos sumando. 7 más 2 es 9. No llevo nada. 8 más 2 es 10. Llevo 1 más 1, 2. Y si nosotros observamos, el número que yo acabé de calcular mediante la fórmula de sumatoria, todo este procedimiento me dio 209, miren, que es justamente el mismo valor que yo lo calculé, que bueno, con el valor que hice con la calculadora, ¿no? Entonces, chicos, pues aquí les dejo un video sumamente completo de cómo hacer operaciones con series de 2 órdenes, o de segundo nivel o de segundo orden, ¿sí? ¿Qué hice primero? Un resumen rapidito. En la parte anterior, pues calculé el término general, ¿sí? Que me dio esto como término general para calcular 79, que era el término general en la sexta posición. Luego de eso calculé la fórmula, pero todo esto me sirve para calcular, perdón, me sirve para hacer la sumatoria. ¿Sí? Para hacer la sumatoria me sirve esta fórmula que hice yo aquí. Entonces, para hacer la sumatoria, pues apliqué el método de sigma, que es el método de sumatoria de forma infinita, podemos decirlo, ¿no? Porque esto me sirve para sumar n términos, n números, ¿sí? Entonces, aquí está todo el procedimiento indicado hasta llegar al resultado de 209, que era la sumatoria que yo hice con la calculadora. Entonces, chicos, pues espero que este video que acabo de hacer pues sea de su ayuda, y que espero que me hayan entendido, ¿no? Entonces, posteriormente seguiré subiendo videos que relacionan especialmente progresiones de segundo orden, ¿sí? Donde yo tengo que aplicar un procedimiento de forma cuadrática. Entonces, su profe Fernando Vélez se despide. Que tengan muy buenas noches.